Durante años, una de las misiones más importantes que tuve fue superar diferentes obstáculos para ir por las tortillas. Dentro de esos obstáculos se encontraban momentos extremos como cruzar la calle o momentos incómodos como superar a las vecinas que también estaban en la misma fila que yo, que también tenían una misión que cumplir. En una de esas ocasiones recuerdo muy bien a una vecina, incómoda, que me mencionó una frase que me taladró de manera muy particular en la forma de percibir esa misión. Ella me dijo, dejando de comer tortilla y dejando de tomar refresco, bajas de peso. Yo en ese momento estudiaba los primeros semestres de la licenciatura, así que tenía curiosidad al respecto. Quería entender qué tanto de verdad había en esa creencia. Quería entender si era posible dejar de comer tortilla para siempre. Porque, o sea, algo que puedo entender es que de repente, de manera temporal, podamos hacer un sacrificio. Dejar de comer pan por ciertos días o dejar de hacer ciertas cosas por ciertos momentos. Pero a largo plazo, ¿cómo sobrevives a no comer tortilla? Hoy vamos a descubrir eso en este tercer episodio. Yo soy Sara Peniche, nutrióloga clínica, y esto es La Ciencia del Taco, el podcast donde la ciencia y el placer comparten la mesa. Bienvenidos. La tortilla viene del náhuatl tlaxcali, es decir, que posterior a la colonización tuvo ajustes y esa palabra cambió. Cambia cuando los españoles la ven en algo a lo que a ellos les parecía similar como la torta de papa. Entonces para ellos era una torta de maíz, pero como esta era pequeña y delgada, le pusieron el diminutivo y ya. Y ahí es donde encontramos a la tortilla. De ahí viene este maravilloso alimento del cual vamos a hablar el día de hoy, que vamos a identificar todos los aspectos sociales, nutricionales, qué pasa con el proceso de nixtamalización. Y también vamos a descubrir, ¿es cierto o no que la tortilla sube o no de peso? Adentrándonos en los aspectos sociales, es muy importante entender que la tortilla es prácticamente la base de muchos hogares. Según el INEGI, el 90% de las familias mexicanas tienen tortilla en casa y tienen una forma y un ritual para esa tortilla. Entonces, 90%, eso es un porcentaje muy, muy grande. Y invariablemente es algo que nosotros podemos analizar cuando vamos a un restaurante y gran parte de ese menú o son enchiladas, o son enmoladas, o son una difícil decisión entre chilaquiles verdes o chilaquiles rojos. O también tenemos estas versiones de maíz o de tortilla en taco, pero también en quesadilla. Pero no olvides la sopa de tortilla. Pero ni hablar o no olvidemos al pastel azteca o a todas estas versiones donde la tortilla puede ser un totopo de entrada, pero la tortilla también puede ser un plato fuerte, puede ser una sopa o puede ser un complemento. Esa es la flexibilidad, ¿no? Esa es la gran capacidad que tiene la tortilla. Es adaptable al entorno al que tú lo necesites. La tortilla es parte del tejido social. La tortilla es parte del entorno. La tortilla no identifica nivel socioeconómico. Coexisten todos estos niveles. La tortilla tiene un impacto en temas económicos muy grande. La tortilla es parte de nuestra identidad cultural, no nada más dentro del país, sino también como el mundo nos percibe, como una gran variedad de tacos de diferentes versiones. Así como la tortilla juega en todos estos menús,
El maíz también impacta en otro tipo de preparaciones, como la masa de maíz, de la cual obtenemos tamales, o de esa misma masa de maíz de la cual obtenemos guaraches, sopes, gorditas, etcétera, que bien o per se no son una tortilla, pero forman parte de la base del mismo alimento, el maíz. Entonces, el maíz tiene un impacto en todos estos aspectos sociales. O cuando hablamos de los aspectos nutricionales, el maíz es una buena fuente de energía, también de fibra. No olvidemos que es una fuente importante de vitamina B3, niacina, y una fuente muy importante de calcio. Entendiendo cuál es su principal eje o qué nos va a aportar ese maíz o esa tortilla, podamos empezar a discriminar en qué casos nos conviene comer tortilla o en qué casos no nos conviene comer tortilla. La realidad es que si están cursando por algún tipo de descalcificación, proceso hormonal, la menopausia, la perimenopausia, la adolescencia, que son procesos de cambio donde hay mucho desgaste energético por parte del cuerpo, en un proceso de embarazo, en un proceso de lactancia, el consumo de calcio es muy importante y requiere ser administrado de manera correcta. Ahí la tortilla juega un papel muy importante. Cuando el cuerpo no tiene suficiente vitamina del complejo B3 o niacina, aparece una enfermedad que se llama pelagra. La pelagra es una enfermedad que está relacionada a dermatitis, está relacionada a diarreas y puede generar procesos cognitivos o degenerativos a nivel neurológico. Es decir, la tortilla también nos funge como un factor protector a esta pelagra. Y entonces algo importante es entender que no forzosamente la tortilla es mala. Esa tortilla se vuelve la principal fuente de niacina en poblaciones donde el recurso o el nivel socioeconómico es muy bajo y el consumo de alimentos es muy limitado. Pero invariablemente vamos a encontrar ahí la tortilla. Y entonces eso nos ayuda en esos aspectos demográficos a poder contener ciertas enfermedades. La niacina aparece, la pelagra aparece cuando esa deficiencia viene porque no hay un alimento que cubra esa vitamina niacina. Entonces, una vez que entendemos en qué caso se puede presentar y cómo es que nos conviene tener este consumo de vitaminas y minerales que el calcio nos aporta, algo que tenemos que entender como siguiente proceso es de dónde viene ese calcio y esa niacina. Para que el maíz pueda tener esa calidad que estamos mencionando, requiere sí o sí pasar por un proceso que se llama nixtamalización. El proceso de nixtamalización se los voy a platicar desde la mirada un poco casera, ¿no? O sea, a nivel industrial deben de haber cambios dentro de ese proceso. De la mazorca de maíz, o una vez que se tiene la mazorca de maíz, se desgrana. Una vez que se desgrana, se seca al sol. Posterior se pone a hervir agua, cal y los granos. Una vez que esos granos sueltan su cascarilla de fibra, entonces en ese momento se deja reposar maíz, agua y cal para poderse moler y así es como tenemos una harina. Entendiendo este proceso de nixtamalización, el calcio es el que nos ayuda, la cal es la que nos ayuda a generar el calcio dentro de la harina y del alimento, así como a adicionar de manera natural por este proceso de nixtamalización la niacina en la tortilla. Y así es como tenemos toda esta calidad dentro del alimento. Algo que es muy importante es entender cuándo la tortilla se vuelve nuestra enemiga en un proceso de pérdida de peso, por ejemplo. La tortilla se comienza a volver en un mal acompañante, no por la tortilla, sino por los excesos que tendemos a cometer hablando de la tortilla. Es bien común que cuando yo les pregunto o entrevisto a mis pacientes, les pregunto el número de tortillas, ¿no? Y he llegado a escuchar desde 10, 12, 15, 7 tortillas.
Ahí es donde tenemos un problema con la tortilla. No porque la tortilla sea el problema, sino porque la cantidad de tortilla invariablemente va a ser el problema. Recuerden que hay algo bien importante en el tema de la alimentación. No todo es tan malo, no todo es tan bueno, pero necesitamos un equilibrio. Necesitamos un punto medio para que el cuerpo tenga todo lo que necesita de diferentes fuentes de alimento. Cuando yo a una tortilla le meto algún otro tipo de proceso como fritura profunda para hacer, vamos a pensar en un totopo, estoy generando que ese alimento tenga una calidad deficiente. ¿Por qué? Porque ahora va a ser un alimento que tenga más grasa que todo lo demás antes mencionado. Muchas de las veces no es que sea la tortilla la complicación, sino la forma o el método de cocción o de preparación. Identificando todos estos aspectos, podemos decir que no es que la tortilla sea una enemiga del proceso. Al contrario, la tortilla puede ser muy benevolente para ayudarnos en este proceso si lo que tú quieres es perder peso. Pero también si quieres tener un aporte de calcio. Pero también si quieres tener un aporte de niacina en tu dieta. Pero también si quieres tener un aporte de fibra. Y así es como yo te recomendaría no dejar de comer tortilla, solo disminuir la cantidad, solo ser consciente del número de tortillas que hay en tu entorno o que tú decidas comer. Para ser mucho más específicos en este punto y en este tema de manera muy puntual en cuánta tortilla comer, acude con un profesional. ¿Por qué? Porque inclusive en estas redes sociales estamos llenos de personas que no tienen ni menor idea de lo que están hablando, pero que juran que lo que te venden o lo que ellos dicen es la realidad. Ten curiosidad, siempre investiga y acércate a alguien que legalmente tenga el conocimiento y pueda avalar esa información. Yo estoy haciendo recomendaciones basándome en la ingesta recomendada de 2000 calorías, que profesionalmente hablando me parece muchísimo, pero si consideramos 2000 calorías, 6 tortillas por día puede ser una buena cantidad, considerando 2 en la mañana, 2 en la tarde y 2 en la noche. Si por alguna razón el horario del día donde tú prefieres comer tortilla es en la comida, o por ejemplo yo tengo pacientes que me dicen, yo en el desayuno puedo no comerla, pero en la comida no me puede faltar. Ok, entonces no comas en el desayuno tortilla, pero cómelo en la comida. Y en lugar de comerte 2, come 4, porque no te comiste las 2 del desayuno. E invariablemente, muévete, haz ejercicio, haz que esa fibra tenga una utilidad real en tu intestino, favoreciendo el movimiento. Si favoreces el movimiento, la fibra tiene mayor capacidad de acción en tu intestino. Y de esa manera puedes ir generando pequeños cambios que a largo plazo den grandes diferencias. Pero no culpes a la tortilla. La tortilla es amiga. Lo que no es amigo es la decisión que tienes respecto al número de tortillas. Lo que no es amigo es la forma en la que preparas esas tortillas. Para mí ha sido un placer compartir esta anécdota de mi misión con la tortilla. Yo soy Sara Peniche. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Posible gracias a Edu Mi Bienestar. En Edu Mi Bienestar creemos que aprender sobre salud no tiene por qué ser complicado ni aburrido. Por eso diseñamos experiencias educativas que conviertan la información científica en herramienta práctica, dinámica y fácil de aplicar en la vida diaria, buscando generar cambios positivos que realmente perduren. Porque cuando aprendemos de una forma diferente, también transformamos la manera en la que cuidamos nuestra salud. Edu Mi Bienestar, educación para la salud que deja huella.